Bueno, hola a todas y todos los amigos y amigas de Redacción. Bueno, hemos vuelto con nuestras tertulias. Este año pues ya tenemos varias tertulias programadas. Esta es nuestra primer tertulia. El día de hoy pues tenemos un invitado muy especial que es Carlos Roberto Pomburdaneta. Carlos Roberto es presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, es arquitecto y urbanista y experto en desarrollo histórico, físico y demográfico de Bogotá. Y nos va a presentar una muy interesante investigación y pues desde la Sociedad de Ornato se han realizado varias cuestiones pues, sobre el tema demográfico en Bogotá, entonces pues queremos que nos acompañen a disfrutar de esta tertulia que se llama Dinámicas Sociodemográficas de la Sabana de Bogotá. Entonces, Carlos Roberto, el micrófono es todo tuyo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a esta tertulia de redacción. Muchas gracias, Luz María y todos los demás. Quisiera hacer un pequeño eh, vistazo por las perspectivas de la demanda de suelo en la sabana de Bogotá en los próximos años. Como bien se sabe, pues la vocación agrícola de la sabana se ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo, pero a la vez se ha venido expandiendo de una manera desordenada y peligrosa, como nos lo pueden mostrar estas imágenes, Landsat, que tenemos comparando la 2014 con la 2024. Se puede ver que hay ya zonas como el municipio de Mosquera, Fuenza, Madrid. Se puede ver claramente en esas dos imágenes la expansión aceleradísima de la mancha urbana. Soacha, pues, por supuesto. Fíjense que Chía y Tenjo también muestran un crecimiento importante. Madrid también. Faca no tanto, pero también muestra un crecimiento importante. Entonces, ha sido preocupación de la Alianza para la Defensa y también de la Sociedad de Mejoras del Ministerio de Ambiente trazar unos lineamientos, y la CAR, por supuesto, trazar unos lineamientos para conocer la demanda de suelo futuro, por un lado, pero por otro lado, algunos instrumentos o mecanismos que permitan controlar más esta expansión. Entonces, vamos a empezar mirando la demanda, la demanda de área futura a partir de las proyecciones de población. Es importante mencionar cómo la reducción de la tasa de natalidad en Colombia, particularmente en Bogotá, se viene reduciendo de manera significativa. Este es un informe del Banco de la República de agosto del año pasado que muestra cómo entre el 2021 entre el 2021 y el 2022, esta reducción fue de 7%. Luego, para el 22 al 23 fue de 11% y la tendencia aumenta entre el 23 y el 24 a llegar a un 14%, la reducción de la tasa de natalidad. Esto es muy importante porque las proyecciones del DANE no incorporan todavía digamos, cambio en las estadísticas vitales, y lo observado pues es bastante menos que lo proyectado, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Más adelante vamos a mirar cómo esta disminución en Bogotá pues ha sido muy acelerada al pasar del 2014 de 103.000 nacimientos en el 2014, repito. 10 años después, en el 2023, esta se redujo ya a cerca de 60.000 nacimientos. Esto es una reducción muy importante que por supuesto va a tener un impacto en toda la región. Y al comparar esto con la sabana, pues vemos que el descenso en la sabana, como se aprecia en la gráfica, es todavía más fuerte. Por ejemplo, en el 2020 pasamos de 22.000 nacimientos a 18.000 en el 2023. Esto tiene una implicación muy grande en las proyecciones de población, porque al reducirse la tasa de natalidad y mirar cómo la modificación en los efectos migratorios, pues
también presentan condiciones negativas, es decir, descenso en la tasa de natalidad e incremento en la emigración, que según otra vez el mismo Banco de la República muestra que para el año 23 de Colombia se han ido 450.000 habitantes y para el año 24 pues esta proyección era de 420.000, pero a finales de año esta proyección se incrementó a cerca de 500.000 otra vez. Esos son datos pues que no son ajenos a la sabana ni a Bogotá, especialmente porque si consideramos que Bogotá y la sabana concentran cerca del 20% de la total de la población, quiere decir que se están yendo alrededor de 50.000 personas al año en esta región. Entonces, vamos a mirar cómo ese fenómeno se puede observar con la encuesta multipropósito cuando miramos cómo ha sido la población nacida en cada uno de los municipios. Entonces, se ve, por ejemplo, que la población nacida en Bogotá, que es la que tiene mayor porcentaje de población nativa, cerca del 70% de los habitantes de Bogotá nacieron en Bogotá, según la encuesta del año 21. En cambio, por ejemplo, el Rosal, pues es mucho menor, la migración al Rosal ha sido muy alta. Pero, por ejemplo, Funza, eh, que ha recibido mucha migración, se ve que el 59, casi el 60% nació en otro municipio. En, en Chía, cerca del 55% de la población de Chía nació en otro municipio y solo el 4.7% nació en otro país. Esto se explica un poco la migración venezolana, pero fíjense que que el impacto de la migración venezolana no es tan alto en Chía como lo han señalado en otras partes. Por ejemplo, supongo que en Soacha pues cerca del 8, digamos el 9% de la población de Soacha nació en otro país, sí nació en Venezuela, principalmente en Venezuela. Entonces, al mirar las proyecciones de población, podemos ver que, eh, que esta viene reduciéndose también de forma importante al pasar de 34.344 en el 2034 a solo 30.000 en el año 2035. Si miramos ahora el incremento de la población en toda la sabana, pues digamos que la población de toda la sabana, incluyendo Soacha, pasa de 2.150.000 a cerca de 2.560.000 o 540.000. Eso quiere decir que es un crecimiento alrededor de 420.000 habitantes en lo que va del año 24 al año 35, es decir, en los próximos 10 años, que generalmente pues, pueden considerarse las vigencias de los planes de ordenamiento territorial. Entiendo que Chía todavía tiene problemas con su plan de ordenamiento territorial, pero es muy importante que los planes de ordenamiento territorial, y así lo dice la norma, consideren las demandas demográficas y los miren con mucho cuidado, que hoy se puede ver y hoy se puede hacer con relativa grado de certeza, especialmente porque el DANE ya tiene los registros o las estadísticas vitales, que también se llaman registros administrativos, casi que día a día. Eso quiere decir que podemos tener un dato muy certero respecto al crecimiento vegetativo, no así con el crecimiento migratorio. Entonces, podemos ver que para el periodo 18-24, la sabana creció 239.000 y sus hogares fueron de 139 en el 2018-24. Y para el periodo 2024-2035 se espera que para toda la sabana toda la sabana crezca o se incorporen cerca de 231.000 nuevos habitantes, lo que equivale a cerca de 126.000 hogares y más o menos 134.000 viviendas. Si miramos cómo ha variado la composición
de los hogares o composición familiar. Pues esto también, así como digamos, la transición demográfica ha sido muy acelerada, como vimos en los gráficos iniciales, la transformación de los hogares también responde a una dinámica muy, muy especial y muy particular, y por supuesto que tiene un impacto enorme no solamente en las condiciones de vida, condiciones socioeconómicas, sino también en la forma de ocupación del territorio. Por ejemplo, en el 2014 teníamos cerca del 11, o digamos 12% de la población de la sabana viviendo en hogares unipersonales. Este porcentaje se aumentó en el 2017 a 13.12. En el 2024, el 16% de los hogares de la sabana eran hogares unipersonales, y para el año 2035 se estima que van a ser cerca del 21% de los hogares de la sabana compuesto por una sola persona. En cambio, o por el contrario, los hogares que llamamos de 4 o más personas, que llamamos también de hogares extensos, pasaron del 42% en el 24 a cerca del 20% en el año 35. Esta es una transformación enorme y que hay que tener especial alerta la realidad socioeconómica de la región. Vamos a ver cómo se componen estos hogares y cómo se distribuye esta población en la sabana. Si, si hemos construido 3 escenarios en donde tenemos, digamos, hogares de 2.20 personas por hogar, 2.10 y 1.90 personas por hogar, y si estimamos que en el escenario bajo serían 420.000 personas, esto es incluyendo Soacha, 420.000 personas de crecimiento durante el periodo 2020-2035, o 440.000, vemos que vamos a tener cerca de 190.000 hogares en el escenario bajo, a 235.000 en el escenario alto, que se representan para Soacha cerca de 120.000, es decir, casi el 40%, 37 punto algo por ciento de los hogares de la sabana se van a ubicar en Soacha. Y el resto de la sabana va a ser 264, y en el escenario más alto 145 y 227.000. Las personas en Soacha van a ser cerca de 120.000. Entonces, si ya tenemos digamos, una perspectiva o por lo menos unas estimaciones con un grado muy importante de confiabilidad, por lo que les decía que estos datos son básicamente estadísticas vitales de los registros administrativos, ya han sido corroborados por los informes del Banco de la República. Vamos a mirar cómo es los grupos socioeconómicos o la caracterización socioeconómica de los hogares en la sabana. Esto nos permitiría, digamos, vislumbrar una posibilidad de la forma de ocupación de la sabana. Vemos que según la encuesta multipropósito del año 2021, cerca del 7% de los hogares de la sabana viven en la pobreza extrema. Esto es muy, muy preocupante y alarmante, por supuesto. Vemos que cerca del 20% de los hogares de la sabana viven en pobreza monetaria. Es decir, si sumamos estos dos, estamos hablando de cerca del 29, del 27%, 28% de los hogares de la sabana que viven entre pobreza extrema y pobreza monetaria. Y esto concuerda o se corrobora con este dato que es bien importante. La encuesta multipropósito que ya he mencionado cambió la metodología, y en vez de averiguar por el ingreso monetario, hizo una aproximación a la estimación de la percepción de pobreza. Esto pues es, digamos, subjetivo, pero nos da una base o una ilustración clara de la condición de los hogares en la sabana. Lo que quiere, según este dato, quiere decir que que el 30%, es decir, el 30% de los hogares
se autoperciben pobres, cifra que concuerda con las anteriores, es decir, el 70% de la población de la sabana no se considera pobre. Este es un dato bien importante. Al mirar el ingreso promedio de los hogares de la sabana, es de 2.19 salarios mínimos de la encuesta, de la fecha de la encuesta que era el año 21. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los años. Eso quiere decir que no se percibe pobre, pero su salario no es muy superior a 2.19 salarios mínimos. Eso se comprueba cuando miramos la estratificación. Si vemos la estratificación sacada es decir, elaborado por nosotros con base en datos de la Gobernación de Cundinamarca, vemos que en el estrato 2, en el año 17, había cerca del 60% de la población, dato que concuerda con los dos anteriores, pero que en el año 21 esta tendencia del estrato 2 disminuye, pero disminuye a costa, en primer lugar, del estrato 1, que ya se está acercando al 10%. El estrato 3 también crece, el estrato 4 crece bastante y el 5 también crece. Es decir, el decrecimiento del estrato 2 se explica por el crecimiento del 1 y el 3, del 1, 3 y 4 principalmente. Ahora, bien, si nosotros hacemos una combinación de todas estas variables, repito, pobreza extrema, pobreza monetaria, percepción de pobreza, más ingresos, más estratos, podemos construir unos escenarios que nos permitan conocer la capacidad adquisitiva de la vivienda. En consecuencia, hemos elaborado una, digamos así, una categorización o hemos conformado unos grupos de capacidad adquisitiva de la vivienda de 0 a 1,75 salarios mínimos, de 1,75 a 2,75 salarios mínimos, de 2,75 a 3,75, de 3,75 a 4,75 y más de 4 salarios mínimos vigentes en la fecha que estamos haciendo este trabajo. Y lo podemos hacer porque conocemos o hemos hecho una, llamémoslo así, una data, una información de diferentes proyectos que se están vendiendo en la región con fecha del año pasado, a finales del año pasado, que no tienen mayor variación a hoy. Y podemos ver, perdón, la anterior un segundo, podemos ver que el área promedio que se está vendiendo, en toda la sabana es de 44 metros, con un valor de 4.140.000, con un valor de 4.144.000 pesos metro cuadrado, lo que nos da un promedio de metro cuadrado pues bastante aproximado para el ejercicio que estamos tratando de hacer. Entonces, podemos ver que de acuerdo con los escenarios iniciales, pues tenemos un salario mínimo de 1.3 millones y tenemos cuatro escenarios que aquí me está tapando. Gracias. 4 escenarios de viviendas que van de 25 metros cuadrados, 32, 42 y 50 metros cuadrados. Y si suponemos que el valor del metro cuadrado en salarios mínimos es de 3.19 y el valor total de la vivienda para 25 metros es de 79 salarios, 102 salarios, 133 y 159 salarios mínimos. Y si suponemos una cuota inicial del 10% y si suponemos un subsidio a la vivienda de cerca del 20%, ese subsidio, pues, como ustedes han visto en todas las noticias, pues está ya bastante complicado. Solo las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali han podido, digamos, sustituir el programa de Mi Casa Ya por programas propios de los municipios, pero no así la Sabana. Entonces, ese es un dato pues, que alteraría bastante esta estadística. Y si miramos que la cuota inicial, pues para cada uno de estos escenarios va de 0.71, 0.91, 1.53
y 0,82 para ver cómo el porcentaje de la población de la sabana que podría adquirir vivienda de 25 metros cuadrados o menos es del 40%. Solo el 20% de la población de la sabana podría adquirir hoy vivienda de 32 metros. El 2% estaría entre 42 y 50 metros. Es decir, el 38% de los hogares de la sabana no puede adquirir vivienda y se ven obligados a recurrir a la informalidad, especialmente en el caso de Soacha. Esto es realmente alarmante. Repito, cerca del 40% de los hogares de la sabana se irían a la informalidad. Digamos que Soacha, pero también sea el caso de Madrid, en Mosquera Funza, algo pues, algo en Faca, algo en Soacha, algo en Zipaquirá. Bueno, pues los otros municipios menos, pero es un dato alarmante, porque, eh, porque Bogotá, si bien tiene área de informalidad cerca del 32%, solo el 38% de la población ha vivido en la informalidad, pero Bogotá ha podido mejorar significativamente sus condiciones, especialmente de urbanismo y de prestación de servicios públicos, que no lo puede hacer la sabana de Bogotá. Este cuadro es muy interesante porque nos muestra la distribución. Más pelea perdida. Entonces, si no hay que hacer todo lo que he dicho, de más o menos, los acepté. Bueno, nos muestra la distribución de lo que acabamos de ver. En esta gráfica, pues es muy explícito cómo los 4 grupos que hemos establecido y podemos ver en la barra de las YES cómo varía de 60 a 160.000 pesos metro cuadrado. Ahora vamos a mirar esta distribución en la práctica, ¿cómo sería? Entonces, si estimamos o repetimos que el total de los hogares o el total de las viviendas va a ser el equivalente a los 420.000 habitantes, o para albergar 420.000 habitantes, vemos que la informalidad va a representar el 83.600 viviendas, el 25 metros cuadrados 88.000, 44.000 para los hogares de 32 y solo 2.000, o mejor 4.400 por los hogares de 42 o más metros cuadrados. Si esto lo vamos a mirar en términos de ocupación espacial y miramos cómo esta tendencia del crecimiento, del costo de la construcción, es muy superior al incremento del salario mínimo. Vemos cómo la gráfica anterior tiende a variar en el tiempo y la población que adquiere 42 se trasladará a cerca de 32 o más metros cuadrados. Este es un dato del Banco de la República que acabamos de ver también, donde la curva de abajo muestra el incremento del salario mínimo, la azul, el incremento de Bogotá, y el incremento de la sabana, en la que tiene los puntos amarillos, muestra un bache, cómo se va generando cada vez más una disminución del poder adquisitivo, ya que si tomamos la base 100 en el 2007, para el 2035 vamos a tener un incremento de 4.10 veces en el salario mínimo, en tanto que el costo de la construcción va a ser 5.23 veces, es decir, más de un punto porcentual, 1.10 puntos porcentuales. Esto significa que cada vez la capacidad adquisitiva del metro cuadrado de vivienda disminuye. Es decir, viviendas de menor tamaño o inclusive viviendas que se trasladarán a la informalidad. Si miramos cómo sería la ocupación espacial, hemos construido algunos escenarios donde establecemos 5, 8, 14 y 22 pisos. Estas son tendencias que hoy se ven claramente en Bogotá, y hemos construido 2 escenarios. Uno es para cada uno de las áreas de vivienda. Uno es si hacemos unas sesiones de 5 metros cuadrados por habitante o de 25% del área neta urbanizable. Este es un tema fundamental en el modelo de ocupación, porque el gran elemento
que digamos que permitiría una urbanización sin deteriorar tanto la calidad ambiental es las sesiones urbanísticas en zonas verdes y equipamientos. Por eso creemos que una forma más interesante de equilibrar esa, esa ocupación es cediendo 5 metros cuadrados por habitante y no 25 metros por el área neta urbanizable. Eso, pues, seguramente encarecerá un poco más los costos del suelo, pero la tendencia a urbanizar la sabana generaría una mejor calidad urbana y una mejor calidad ambiental sin deteriorar tanto las condiciones ambientales. Si miramos la densidad para 5 pisos, vemos que con una densidad de 240 viviendas por hectárea, y si tenemos una vivienda para 5 pisos, un número de viviendas de 80.000 metros cuadrados, tenemos una necesidad de área de 230 hectáreas para el caso de Soacha y más o menos 557 para el total. Eso quiere decir que, si miramos la siguiente, eso quiere decir que si tenemos una disponibilidad hoy de suelo urbano, eh, estos datos de suelo urbano los hemos sacado pues de diferentes informes, no solamente del IDEOM, también hemos recurrido a los planes de ordenamiento que tuvimos acceso y también a diferentes informes que que tiene nuestra propia data civilidad. Tenemos que la disponibilidad de suelo urbano en Soacha son 422 hectáreas, la disponibilidad de suelo urbano es de 833. Eso es suelo dentro del perímetro urbano. No es suelo que se incorporará al perímetro urbano, sino ya existente dentro del perímetro urbano. El suelo de expansión es de 136 y el suelo de expansión en el resto de la sabana es de 1.100 hectáreas. Ahora, el suelo suburbano, que ojalá no se tocara, es de 1.000 en Soacha y de 7.000 en la zona urbana. Estos suelos excluyen los suelos protegidos por diferentes razones, como suelos agrológicos de alta calidad, suelos de la estructura ecológica principal, otros suelos reservados que no están incorporados, que no deben estar incorporados ni se incorporarán dentro de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, miramos cómo con esos escenarios, pues perfectamente podemos albergar la población que estábamos mirando, porque Soacha solo 95.000 y el resto de la sabana 175.000. Para terminar, quiero mencionar que es muy importante que los planes de ordenamiento, primero que la ciudadanía, segundo que los municipios y los planes de ordenamiento territorial revisen sus proyecciones de población, las revisen con cuidado porque hay información suficiente. Que el Ministerio de Vivienda pueda muy pronto expedir, bien sea decreto, bien sea resolución, las determinantes ambientales de superior jerarquía. Muy importante que la CAR modifique su acuerdo 16. Y muy importante que en las concertaciones de los nuevos planes de ordenamiento territorial se incluyan las determinantes ambientales, tanto del municipio como las que da el Ministerio de Ambiente, especialmente las áreas protegidas, y teniendo en cuenta, pero encima de todo, la Ley 99 en su artículo 61. Muchas gracias a todos y espero que haya podido ilustrar un poco las proyecciones de la ocupación futura de la sabana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Roberto Pombo.
Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, pues vamos a comenzar primero por acá. Si alguien dentro de la videollamada quiere expresar o comentar algo, pues bienvenido. Puede levantar la mano y se le va a dar la palabra. Y pues por redes sociales también tenemos dos preguntas. Una que ya es más relacionada con los temas mismos del modelo ya regional de la misma sabana y tiene que ver con los modelos de transporte. Entonces, hay una persona que nos está hablando sobre todo de, de pues qué otras alternativas, teniendo en cuenta esa fuerte conexión Bogotá-Sabana, Soacha-Bogotá, pueden aparecer allí. Hablan sobre todo de la mejor movilidad regional, pues como bajo qué dinámicas podríamos nosotros proponer cosas para esta movilidad, teniendo en cuenta que también tenemos pues estas determinantes sobre nosotros. Y hay otra pregunta de Ana Margarita Ardila, que nos dice si, pues está redactado como, si los cambios en las normas de los POT en los municipios tienen la misma celeridad en términos de tiempos o si responden a los cambios demográficos dentro de estos. Entonces, pues acabamos de oír que hay hogares unipersonales, que hay cambios en los usos y espacios para la vivienda, áreas de recreación, entre otras, pero pues si esto realmente responde, si los POTS ahorita están respondiendo a esos cambios o no. Esa es una de las preguntas que nos da nuestro público. Bueno, desafortunadamente en esta presentación no tengo un informe también de la encuesta multipropósito, que es bien interesante porque la encuesta muestra la dependencia, cómo ha disminuido la dependencia de Bogotá en términos de tráfico origen-destino. Si, voy a poner ejemplo porque no tengo el dato exacto, si, si por ejemplo la conmutación era, digamos, del 20% en el año 18, en el año 23 esta conmutación se ha disminuido a más o menos al 15%. Es decir, los municipios de la sabana están generando ya no solamente servicios importantes socioculturales como educación, etcétera, algo de salud, sino también están generando empleo suficiente para que no haya la necesidad de desplazarse tanto a Bogotá. Bogotá, por el otro lado, está, o en Bogotá o de Bogotá, se ha ido un porcentaje importante de la industria hacia los municipios de la sabana, amén de la agricultura, de la floricultura. Esto se nota y se evidencia muy claramente en el decrecimiento del PIB per cápita Bogotá, que en los últimos años ha decrecido. Y ha decrecido porque se ha trasladado a la sabana. Eh, en buena medida, pues esta es una buena noticia para la sabana. Sin embargo, esto tiene que ser controlado igualmente, porque naturalmente, si el crecimiento de la población no es como el que estábamos viendo, la demanda digamos, para poner un ejemplo, en educación, en colegios va a ser mucho menor. Pero lo mismo la mano de obra va a decrecer o no va a ser igual. Entonces, pues la demanda de ocupación eh, pues va a estabilizarse o por lo menos no va a crecer al mismo ritmo. Eso también significa que si la industria de la construcción no crece al mismo ritmo, pues la mano de obra generada por una de las industrias más dinámicas, como es la construcción, no va a ser la misma que estábamos viendo anteriormente. Respecto a la pregunta de Ana Margarita, y muchas gracias, Ana Margarita, por la pregunta y por estar pendiente de esto. Hoy el DANE eh, ya tiene un mecanismo muy poderoso que registra tanto nacimientos como defunciones. Y es, digamos, es un sistema sofisticado, ya que proviene de las oficinas de registro, que va al registro y del registro al DANE, porque todas las notarías informan a la oficina de registro y esta a su vez al DANE. Entonces ya tenemos una estadística confiable.
solo hay una incertidumbre de la migración. Pero al respecto quiero mencionar una cosa. Curiosamente, en estos días estuve mirando, independiente de la posesión arbitraria de Maduro, independientemente de eso, pude ver que la población de Venezuela dejó de crecer y está aumentando de nuevo. Eso quiere decir que la cantera migratoria de los venezolanos, si no se agotó, está muy cerca de agotarse. Y por otro lado, si la población de Colombia no crece, como lo demuestra el Banco de la República, y no va a llegar a los 50 millones de habitantes, sino un poquito menos, es posible que la migración hacia la región, hacia Bogotá y la Sabana, se estanque. Luego podemos confiar en las estadísticas vitales como, como fuente para estimar las proyecciones de población. Muchísimas gracias. Bueno, Patricia Cañón, pues la norma son 3 minutos como mucho para dinamizar el espacio y que más personas puedan participar también. Entonces, 3 minutitos para proponer la pregunta. Buenas noches. Ay, no. Ay, tanto. ¿Aló? Ya te escuchamos. Ah, bueno, listo, ya, gracias. Bueno, buenas noches, Carlos Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Eh, Patricia. Mira, estaba pensando en el caso de Cota, por ejemplo. Cota es un municipio que se convirtió, de acuerdo a su POT, todo lo que abrieron en el POT, industrial. Y en estos últimos, ¿qué será? 15, 20 años, desde que el POT de Cota lo permitió, pues mucha industria se fue para allá, la 80 se complicó, hay problemas de movilidad, hay problemas de suelo para vivienda de interés social. No tenemos en el POT, que es un POT viejo, que no se ha renovado, que no se ha actualizado, no es POT, es POP. No sé ahorita cómo se llame, pero en la norma de Cota se llama Plan de Ordenamiento Básico. No se ha vuelto a hacer ese plan de ordenamiento. Entonces, estamos con uno viejo y el área urbana para vivienda de interés social no hay proyectos de vivienda de interés social. En Cota, tú sabes, hay viviendas, estrato 4, 5, 6, suburbanas, en zonas que antes eran agrícolas. Las zonas industriales pues tomaron toda el área agrícola rica, mejor dicho, que era propia para cultivar y surtir a Bogotá. Ya no tenemos esa posibilidad en Cota, ya todo se volvió industrial o agroindustrial. Hay mucha gente que viene desde Soacha inclusive a trabajar en Cota y no tenemos la oferta de vivienda de interés social o no bis para los operarios, para la parte administrativa, para que trabajan las empresas. Entonces, eso es lo que actualmente conlleva es una de las principales causas de la movilidad sobre la 80, ¿no? Toda el desplazamiento por la mañana y por la tarde de las personas que trabajan en las empresas en Cota, que son empresas grandes, que no son empresas. Está Coordinadora, está la licorera de Cundinamarca, laboratorios, maquinaria, alimentos, todo esto, y se nos generó ese problema en Cota. No sé tú qué datos tengas de o qué opines de esta situación Bueno, Patricia, que se presenta en este municipio. muchas gracias. Sí, un tema apasionante. Pero no sé si me voy a meter donde no debería. Pero hay digamos, dos, dos situaciones que están en tensión. Por un lado está el área metropolitana. Mm, La ley de área metropolitana. Muchos municipios no quieren participar en el área metropolitana. sí, Otros, Soacha sí quiso, pero muchos otros no quisieron.
o no lo han querido, y con razón no lo han querido. Porque la autonomía municipal, sobre todo la que establece la Constitución frente a los usos del suelo como autonomía de los consejos municipales, pues no se puede perder o no se debe perder. Pero eso nos lleva a digamos, a una vuelta que es bien interesante. Por ejemplo, hay una entidad que podría ser muy poderosa, que son los consejos territoriales de planeación. Los consejos territoriales de planeación, pues, están constituidos por estamentos de las organizaciones sociales y tienen la potestad de conceptuar sobre los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Entonces, acaban de presentarse todos los municipios, pues ya llevan un año con los nuevos planes de desarrollo, pero los consejos sí podrían constituirse en un grupo muy poderoso, capaz de interactuar con las administraciones para modificar sus planes de ordenamiento territorial. Si Cota está ya con un plan relativamente viejo, pues sí los consejos territoriales podrían promover esa idea. Y los consejos territoriales no, es muy interesante porque no son consejos políticos, o mejor dicho, no están integrados por políticos como lo están los consejos municipales. A los consejos municipales van los políticos, a los consejos territoriales van las organizaciones sociales. Y estos consejos tienen esa gran capacidad. Lamentablemente, pues digamos que entran un poco en desuso, o han entrado un poco en desuso, porque no están alimentados digamos, por la dinámica política. Pero la invitación a las organizaciones sociales o a los líderes sociales, como tú, como los que están aquí, es que activemos los consejos municipales. Es más, a mí me parecería hasta chévere poder promover en varias de estas ciudades o pequeñas una organización como la que yo estoy presidiendo en este momento, que es la Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá. Sería muy lindo tener una sociedad de mejoras públicas en Cota, en Chía, en Cajicá, porque estas organizaciones pues tienen digamos, mucha capacidad de incidir en las decisiones públicas, porque solo les anima el bien común, el tema, digamos, sobre todo el tema ambiental. No están permeadas por intereses mezquinos. Entonces, pues sería muy, muy lindo poder promover eso. Y yo creo que sería fácil si nos pusiéramos a esa tarea. Organizaciones Sí, como esta, como Redemás. sí, sí, porque tú sabes, Cota es creo que si no es el primero, es el segundo municipio en Colombia que más recursos tiene, ¿no? Sí, sí, el ingreso per cápita es uno de los más altos desde el punto de vista tributario. Sí, desde el punto de vista tributario es el que más recursos obtiene, o el Sí. primero o el segundo. Y Mm. no tenemos área para desarrollar proyectos de vivienda de interés social y eso es lo que, digamos, podría contribuir si hay vivienda de interés social, o no BIS también, pero dirigida a unos estratos 2 y 3, pues sería parte de la solución de la movilidad entre Cota y Bogotá, por ejemplo. Claro, claro, ¿Sí? clarísimo. Ujú. Clarísimo. Bueno, gracias, Carlos Roberto. No, gracias a ti, Seguimos Patricia. en la conversación. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por la pregunta. Bueno, no sé si Javier las quiera decir o si quieres yo se las digo por acá. Nos llegaron tres preguntas de nuevo. Tenemos una y pues es sobre todo con esta preocupación constante frente al valor del suelo en la sabana que ha sido pues históricamente eh, una discusión dentro de los espacios, sobre todo frente a la oferta de vivienda, frente a la oferta misma de espacios libres para este, ¿no? Entonces,
Una pregunta es, ¿cómo afecta el valor del suelo en la Sabana de Bogotá a la implementación de modelos de ordenamiento territorial que buscan un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental? También frente a este, pues hay otra muy relacionada y es qué retos enfrenta este ordenamiento, sobre todo en la Sabana de Bogotá, para equilibrar unas necesidades económicas generadas frente a ese alto valor de los suelos, que es lo que su merced nos mostraba en un momento, frente a la capacidad adquisitiva de las familias para acceder a la vivienda y la protección ambiental y la resiliencia climática para estos territorios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante también. Digamos, hay varias ópticas. Voy a empezar por la negativa. El impuesto predial es un porcentaje sobre el avalúo catastral. El avalúo catastral no siempre está actualizado, especialmente en municipios como el resto de la Sabana, que los hace el Agustín Codazzi. Bogotá tiene su propio catastro y las grandes ciudades también. En cambio, estos municipios los hace el Agustín Codazzi. Entonces, el avalúo catastral no corresponde con el avalúo comercial. Pero por otro lado, pues el valor del suelo está en función de lo que se puede hacer en él. De tal manera que la incidencia de los planes de ordenamiento o PBOTs pues influyen en el valor del suelo. Pero por otro lado está la oferta y la demanda. Y ahí hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que es lo que se llama la ley de Say, que la oferta genera la demanda. En muchos proyectos de urbanizadores, perdónenme la expresión, un poco garosos de la utilidad del suelo, pues generan unos proyectos en donde no hay demanda, pero la sola oferta va a generar una nueva demanda. Y eso es posible que altere las tendencias de dinámica que estamos hablando. Entonces, todos estos factores se conjugan para definir el valor del suelo. Pues hay muchas teorías sobre el valor del suelo. Una clásica es la teoría de la renta del suelo urbano, que es un libro clásico de Samuel Jaramillo. Pues otro elemento que determina el valor del suelo, aparte de la norma, son las tales repartos de cargas y beneficios. Fíjese que el solo hecho de implantar un plan parcial, la expectativa del desarrollo del plan parcial puede generar una alteración en el valor del suelo. Pero digamos, la nitidez del valor del suelo debería estar en función de la demanda real de vivienda, no de una demanda especulativa o teórica de la vivienda, de la demanda de vivienda. Por otro lado, pues está la demanda industrial, que también altera significativamente el valor del suelo. Y en fin, pues la sola expectativa de pasar del suelo rural al suelo urbano, que muchos agricultores de la sabana esperan poder en algún momento vender sus lecherías, por ejemplo, o sus gatos para urbanizar, pues generan expectativas que van a alterar la demanda del suelo urbano. Pero son muchas las formas como se configura el valor del suelo. No quisiera extenderme más en esto, pero es un tema apasionante. Totalmente de acuerdo, es apasionante y te cuento, pues hace 8 días exactamente, en la Universidad de La Sabana se desarrolló un evento sobre las áreas de producción para la protección de la producción alimentaria. Este tema fue bastante interesante la discusión debido a que llevaron a varias personas, a representantes de gremios económicos, entre comillas rurales, sobre todo fueron personas lecheras, fue personas de Azocolflores, la alcaldía municipal de Chía, y acá hay un tema que también entra a discutir o entra a encontrarse con las determinantes de la sabana que se están sacando desde el Ministerio de Medio Ambiente.
Y aquí quisiéramos es hablar sobre cómo entonces la alimentación también puede entrar aquí a jugar un punto muy fuerte frente a estas dinámicas de los suelos en la sabana de Bogotá, sobre todo para la sabana centro, Chía, Cajicá, Cota, que es algo que también nos llama la atención. Una de las mayores preocupaciones del alcalde en ese momento fue el tema de recibir de la pérdida de valor frente a sus impuestos al suelo. Entonces, pues ha sido una discusión bastante fuerte, sobre todo para el municipio de Chía, que el suelo disponible ya es mínimo frente a lo que se busca hacer con la zapa y frente a otros lugares. ¿Qué opinión surge para ti desde esta perspectiva de esa disponibilidad de suelo para la producción de alimentos y ya cómo entra también a dialogar con las determinantes ambientales de la sabana? Bueno, la ZAPA, áreas de protección para suelo agrario, agrícola, pues es una decisión del Ministerio de Agricultura. Fueron 50.000 hectáreas, ¿cuánto? En la zona, en la sabana norte. Eh, pero eso no lo han desarrollado ni lo han reglamentado. Eso ha generado muchas expectativas de ambos lados, ¿no? Los terratenientes consideran que es una manera de restringir el uso de la propiedad o una especie de, mm, de extinción de dominio. Pero por otro lado, si se mira desde la perspectiva de la ley 99, el artículo 61, y es que hay que proteger la vocación agrícola de la sabana, pues ambas tensiones pues son bien importantes, o ambas realidades son bien importantes. Los suelos de la sabana a nivel del país son unos suelos muy excepcionales. Son suelos que tienen altísimas calidades agrológicas. De las pocas que tienen esas condiciones, es que solo a pensar que tenemos 250.000 hectáreas en el trópico frío a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es una condición excepcional, excepcional en cualquier zona. Pero desde luego que la presión urbanizadora, que es la generadora de la mayor renta urbana para los municipios vía predial, pues está alterando esa dinámica. Y por lo tanto, pues es más interesante urbanizar y obtener prediales altos, bien sea vivienda o bien sea en usos industriales u otros usos, para los que no hacerlo. Pero eso tiene también, digamos, sus consecuencias negativas. Es que eso no es infinito. Y como no es infinito, es como la serpiente que se come la cola. Va a llegar un momento en donde todo lo vamos a deteriorar. Bueno, muchísimas gracias. Es que realmente pues ha sido un tema bastante llamativo porque justamente vienen los lineamientos, viene esto, está también región metropolitana ya entrando en estas discusiones también dentro de nuestros espacios. Em, y para eso, pues, como que sí nos sirve mucho estos análisis de la poblacional en esa medida, porque a veces nos sentimos que, claro, se toman las decisiones desde arriba y la gente está en desacuerdo. Hace poco también vimos a un concejal del municipio de Chía mandando por todas sus redes cómo se nos están metiendo al rancho, están tomando decisiones sobre nuestro papel como tomadores de decisiones en el territorio, nosotros los consejos municipales, entonces ellos se sienten como relegados a estas tomas de decisiones y no se sienten incluidos. Entonces ha sido un tema bastante eh, discutible dentro de los espacios. Entonces, pues también le voy a abrir el espacio a Luz Marina, si ella desea decir algo. Entonces, Luz, tienes el micrófono. Carlos Roberto, muchísimas gracias por la presentación. Nos parece súper interesante para, digamos, bueno, para Chía y para todos los municipios, porque en general, por ejemplo, en relación con los planes de ordenamiento territorial que en toda esta zona están
ah, viejos, no han sufrido, no han tenido revisiones, o en los casos en que ha habido revisiones ha habido muchas irregularidades, y está como el caso de Chía, en donde está suspendido el Acuerdo 100 del 2016. Pero yo estoy viendo y quisiera que nos hicieras como algunas reflexiones sobre esto. Yo estoy viendo que yo creo que yo veo como una gran incertidumbre frente a la región, digamos, hablando sobre todo de la Sabana Centro, los 11 municipios que están muy cerca de Bogotá y que son tan dinámicos en su crecimiento, y principalmente en la parte inmobiliaria. Pero yo veo varias cosas que están sucediendo y no sé cómo. Una es lo que acabas de mencionar y sobre lo que acaba de hablar Ana, que son las áreas de protección para producción agrícola. Pero digamos, está encima también como la presión de la región metropolitana, que en últimas, a mí me parece que la perspectiva regional para resolver muchos problemas de alguna de estas zonas, y en particular de la provincia de Sabana Centro, que agrupa 11 municipios, me parecería que para el tema de ordenamiento territorial de las APAs, sería muy importante como esa perspectiva de análisis regional o de decisiones regionales. Pero se ha creado toda sobre todo por el proceso ¿qué sería? Tan caótico, tal vez que se dio con la creación de la región metropolitana, que en general todo el mundo dice, sí, debiéramos pensar en un desarrollo regional, pero lo que no nos gusta es la forma como se creó y los intereses que hay detrás de la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que apuntan más a favorecer intereses inmobiliarios y un desarrollo que no es sostenible. Pero digamos, también vemos que las cifras demográficas están cambiando muchísimo. Eso que nos mostrabas, cómo se ha reducido el tamaño, digamos, de las familias, las tasas de crecimiento poblacional. Pareciera que hay una tendencia a que la migración venezolana, por ejemplo, que en estas zonas también la afecta, puede estar llegando como a un punto de equilibrio. O sea, en el tema demográfico hay una serie de datos que nos acabas de mostrar que me parecen muy interesantes. Además tenemos el problema del agua. Varios de estos municipios dependemos de la venta de agua en bloque de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Sabemos que están mejorando o aumentando la capacidad, por ejemplo, de Tibito para reducir la presión de Chingaza, etcétera. Se está trabajando o pensando ya desde la gobernación en la construcción de pozos profundos para utilizar agua subterránea. Pero digamos, son una cantidad de elementos. Me parece también que con eso que señalabas de que hay menos cantidad de gente que está saliendo de los municipios a trabajar en Bogotá, y posiblemente hay una mayor integración o mayor, sí, movilidad, digamos, de personas y tal vez de productos entre los distintos municipios. Parece que eso, digamos, ha aumentado también ante el caos, digamos, que hay de la movilidad con Bogotá. Entonces, son una cantidad de elementos que, digamos, nos están llevando a que yo no sé cuál pueda ser el modelo de desarrollo, por ejemplo, de la Sabana Centro, de estos 11 municipios. Son muchos elementos que están sobre la mesa que yo no sabría de aquí a 10 años, la crisis, digamos, misma del cambio climático, de aquí a 10 años, ¿qué nos puede deparar? No sé, ¿tú qué piensas ya como combinando toda esa cantidad de elementos? ¿Qué piensas que pueda suceder? Sí, Luz Marina, muchas gracias. Como siempre, tú muy pila y manejas muy bien estos temas. Entonces, pues, eh, creo que tú sabes mucho más que yo de todo esto. Pero podría empezar por el último punto que mencionaste, que es el cambio climático. El cambio climático
Pues mira, aparte que tengamos más periodos secos o otros periodos con más lluvias, yo creo que la agricultura de la sabana o buena parte de la agricultura de la sabana está experimentando condiciones delicadas de cambio climático. Yo creo que entre comillas, las maticas no se han adaptado a estas nuevas realidades climáticas y eso cambia la agricultura. Eh, está apareciendo nuevas especies, pero al mismo tiempo nuevas plagas, nuevas contaminaciones. Yo no sé, es una incertidumbre muy grande. Eh, y como dice Manuel Rodríguez, lo que tenemos es que aprender a adaptarnos al cambio climático. Y eso no es fácil. No es fácil porque como no conocemos realmente cuáles son sus consecuencias. Pero por otro lado, voy a seguir con el primer punto que tú tocaste. Creo que la imposición del área metropolitana no fue muy afortunada. No fue muy afortunada, fue una imposición seguramente con, para favorecer intereses particulares que tampoco tenemos muy claro ni cómo fueron, ni qué, ni cómo se van a materializar esos intereses particulares. Entonces, pues son dos extremos de un punto que también lo desconocemos. Pero yo sí creo que la transición demográfica va a ser muy profunda, mucho más profunda de lo que nos estamos imaginando. Yo no creo que la recesión en la industria de la construcción se deba a la ausencia de los subsidios o al incremento de las tasas de interés, como nos lo han querido hacer creer Camacol. Se debe a que no hay la demanda. Y eso es un tema muy delicado porque podemos entrar en un loop peligroso. Creo que, pues, como tú dices, creo que estamos llenos de incertidumbres y por lo tanto solo podríamos formular hipótesis de desarrollo que tendríamos que ir corroborando poco a poco, pero yo repito algo que dije anteriormente, creo que la formulación, el empoderamiento de los consejos territoriales de cada uno de los municipios es de verdad una solución, es que la ciudadanía empoderada es capaz de corregir esta cantidad de incertidumbres, porque la ciudadanía conoce mucho más de las realidades que los técnicos. Sí, la limitación que tienen los consejos territoriales es que no son vinculantes en sus decisiones, ¿no? Entonces, hay análisis excelentes de algunos consejos, comentarios, observaciones respecto de planes de desarrollo de los municipios, de planes de ordenamiento, pero no son vinculantes. Entonces, los alcaldes ni los consejos municipales no los tienen en cuenta para absolutamente nada. Y los consejos territoriales han intentado, digamos, que se modifique esa situación de manera que puedan tener una real incidencia en las decisiones de ordenamiento y de desarrollo. Pero ya sabes, pues, nuestro proceso de legislativo, lo que puede durar. Entonces, sí, uno piensa que la organización comunitaria tal vez sería lo mejor, ¿no? Una mayor participación. Yo sí creo. Yo no sé, no sé cuánta gente esté vinculada, conectada ahorita. No sé si ya estamos por terminar. Sí, Carlos, vamos a abrirle un último espacio a Giselle. Entonces, Gis, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches, Carlos Roberto. Buenas noches a todas las personas que están conectadas y aquí en la sala del Zoom. Yo no quiero hacer preguntas. Yo primero quiero agradecer por la presentación tan excelente que nos has hecho y hacer unos comentarios un poco de cierre y vinculando muchísimo con lo que acaba de decir Luz Marina. Y me devuelvo al principio de la presentación cuando tú nos mostrabas esas cifras de pobreza en la sabana multidimensional y percibida, esa capacidad de pago para acceder a la vivienda y el tipo de vivienda que se está ofreciendo y cómo la oferta de vivienda se hace
pensando en generar la demanda y no en atender la demanda real, ¿no? Y eso, como lo expresaba Carlos Roberto, pues genera o facilita los procesos de informalidad. Y pues yo quería complementar llamando la atención sobre el hecho de que esa informalidad pues necesariamente se da en los suelos de menores precios, ¿no? Y generalmente pues cada vez se va más y más lejos de los centros urbanos. Y en ese sentido pues también se genera un aumento de la vulnerabilidad en estos tiempos del cambio climático, ¿no? Tenemos esas ocupaciones en las zonas de deslizamientos, en zonas proclives a las inundaciones. Entonces eso nos hace cuestionar todos estos discursos de la ciudad sostenible que se nos venden en los POTS, en la misma región metropolitana y en tantos otros espacios, cuando lo que vemos es esa lógica sujeta al mercado inmobiliario que nos termina llevando a un escenario totalmente insostenible, donde el suelo, al concebirse como mercancía, se pierde totalmente el sentido de ente vivo que tiene el suelo, ¿no? Puede ser que no se mueva, pero realmente está vivo y es generador de vida. Y al momento en que hacemos la discusión sobre las APAs, a veces perdemos de vista que no solamente son áreas para el tema de asegurar la producción de los alimentos, sino que también tienen mucho que ver con la conservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Entonces, esa es la sostenibilidad. La sostenibilidad es realmente cómo vamos a perpetuar la vida, no solamente de los que estamos aquí y nuestros hijos y nietos, sino de todos esos seres no humanos que están habitando esta región de la sabana de Bogotá y en los que a veces pues no pensamos, pero que son necesarios para nuestra propia existencia. Y para cerrar, pues creo que efectivamente, como decían Carlos Roberto y Luz Marina, pues el, la salida de esto pues es continuar uniéndonos, continuar haciendo estos espacios de difusión de las investigaciones que son tan importantes y que se hacen con tanta dificultad. Muchas veces pues conseguir la información no es fácil, sistematizar todo el esfuerzo de la Sociedad de Mejoración Ornato de Carlos Roberto y su equipo pues es de resaltar y ojalá lo podamos seguir divulgando. Y pues la invitación a continuar creando esos espacios de encuentro. También quería agradecerle a la Alianza por la Defensa de la Sabana, pues por los que nos están viendo y los que están conectados desde el Zoom, a Carlos Roberto, pues que hace parte de la Alianza, y pues con eso quería pues como complementar las participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a nuestro invitado, a Carlos. Muchísimas gracias también por esa muy interesante presentación. Igualmente, pues abre muchísimo a las discusiones dentro de la Sabana de Bogotá, pues sobre las realidades, sobre lo que ha pasado y sobre lo que posiblemente pasará. Como ustedes también lo hablan, el escenario de incertidumbre es total, pero pues también está la esperanza, como dice Giselle, y es la organización y la organización social y el tejido y las redes que siempre estamos trabajando. Muchísimas gracias a todas y todos. No nos queremos despedir sin antes también extenderles una nueva invitación, y es que dentro de 15 días estaremos hablando sobre los lineamientos del ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá. Entonces, a esta misma hora, en este mismo canal, nos estaremos encontrando. Vamos a tener a dos personas muy interesantes hablando sobre esto, y esperamos que se abra mucho más a la discusión. También esperamos poder contar con alguien que nos quiera, que sea tomador de decisiones y que quiera acompañarnos. También sería algo muy interesante, así sea dentro de las preguntas. Entonces, muy abiertos todas las personas a que nos acompañen dentro de 15 días. De nuevo les agradecemos a nuestra audiencia en Facebook, en YouTube y aquí en nuestra videollamada. Les agradecemos, les deseamos una feliz noche. Muchas gracias a Carlos Fernando y a todas las personas que nos acompañaron. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Roberto, Gina, muchas gracias, Anita.
Gracias a todos, muy bien.